caso un panel centrado en una figura emblemática del pensamiento crítico latinoamericano. Esto es parte también de una articulación entre diferentes grupos de trabajo. No los vamos a nombrar porque son muchísimos. Venimos retrasados con el tiempo, así que vamos a arrancar ya. El panel se llama René Zavaleta, Crisis, Autodeterminación de las Masas y Actualidad de la Dominación Capitalista en América Latina. Hace parte de varios homenajes que se están haciendo a esta figura que es boliviana, pero al mismo tiempo latinoamericana. Bueno, está con nosotros Verónica Renata López Nájera, Santiago Pulido Ruiz, Lucio Oliver y Sandra Carolina Bautista, que somos parte de diferentes GT, y un poco el eje va a girar en torno a la figura de René Zavaleta, pero trayéndola al presente, intentando pensar su vigencia, su contemporaneidad, el calor de la crisis que estamos viviendo. Yo pido disculpas de antemano porque por el retraso estaba previsto irme, digamos, a otro evento. Hay también otro homenaje a Miguel Enrique, en este caso en la facultad, así que me voy a tener que retirar, no voy a poder estar al final. Por eso hablo primero, arranco y vamos a tratar de ser breve y si nos da el tiempo, generar algún espacio de intercambio con ustedes. Bueno, ¿por qué René Zavaleta? ¿Por qué traerlo al presente, más allá de la conmemoración que meses atrás se cumplió de su fallecimiento? En general esas cifras redondas, ¿no?, de aniversarios son un pretexto para volver a pensar, revitalizar su obra, su legado. Y en este caso, un intelectual que creo que es uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX, no solo en el territorio boliviano, sino a nivel continental, ¿no? Recién se decía en la mesa anterior la importancia del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, y en el marco de esta conferencia de Claxo creo que hay que insistir en la relevancia de la producción intelectual o político-intelectual de nuestro continente, y René Zavaleta es una figura ineludible, ¿no? Si pensamos en los aportes, desde esa territorialidad que es Bolivia, yo diría desde los Andes, pero sobre todo de buena parte de Abya Yala. Por un lado, por varios conceptos, por una cuestión de tiempo voy a tratar de simplemente, así de manera epigramática, mencionar algunos que creo que tienen una enorme vigencia, y partir de el momento histórico en el que algunos leímos a Zavaleta, que fundamentalmente, por lo menos en lo personal, pero creo que como parte también de una generación, tiene que ver con ese contexto que se abre en los años 90, de impugnación, de cuestionamiento radical al neoliberalismo, y fundamentalmente en el caso de Argentina con la crisis del 2001, pensando que es parte de ese proceso más amplio, que tiene varios mojones territoriales. En el caso de Bolivia, la guerra del agua, la guerra del gas, pero también las luchas de más largo aliento, ¿no?, esa memoria de mediana y larga duración, que empieza a despuntar en los últimos escritos del propio Zavaleta, ¿no? Y allí muchas jóvenes nos encontramos con René Zavaleta en un contexto de comienzo del siglo XXI y también de emergencia del movimiento indígena, pero al mismo tiempo de esa vocación de autodeterminación de masas que él supo reflexionar, teorizar, sistematizar en los últimos años de su vida, ¿no? Una autodeterminación de masas que estaba presente en la emergencia del zapatismo, obviamente, el 1 de enero del 94, pero también en el catarismo y el indianismo, que llega a analizar en textos y en compilaciones como Bolivia Hoy, donde varios dan cuenta, ¿no?, de esa radicalidad política, de un sujeto más plural, complejo, de lo que al menos se había analizado y teorizado al calor de la Revolución del 52, ¿no? Zavaleta es parte de esa generación del 52 y bueno, revisar su obra, traerla al presente, creo que remite también a pensar la crisis como escuela de conocimiento, que es algo que nos parecía clave traer a colación, ¿no? La crisis no como un concepto, no meramente como una categoría, sino como un momento propicio para poder explotar de manera más profunda, ampliada y radical ese horizonte de visibilidad que para Zavaleta también remitía a algo específico del sistema mundo capitalista. La articulación entre lo local y lo global, creo que es otro aporte de Zavaleta, ¿no? La posibilidad de construir un pensamiento situado, enraizado en un territorio específico, pero al mismo tiempo no desestimar
lo que él denominaba modelo de regularidad, ¿no? O sea, los conceptos, las categorías emblemáticas del marxismo, atendiendo a que el marxismo siempre es algo inacabado, inconcluso, en permanente construcción. Y las crisis se vinculan, en el caso de Zabaleta, con los momentos constitutivos. Y creo que de alguna manera eso que irrumpe con fuerza a comienzo del siglo XXI en territorio boliviano, pero también en buena parte del continente, remite a un momento constitutivo. Pensar, por ejemplo, hoy la emergencia, incluso la capilaridad, la relevancia que tienen ciertas ultraderechas como la de Milei en Argentina, nos obliga a revisitar, analizar más en detalle esos momentos constitutivos como el del 2001, pero también pensar la crisis actual, incluso la degradación sociopolítica en Bolivia, supone repensar ese momento constitutivo fundamental de finales de los 90 y comienzo del siglo XXI, ¿no? Es decir, aquello que abre, que inaugura, pero también aquellos pliegues, aquellos cierres que en el derrotero de las luchas se van estructurando, ¿no? Y creo que Zabaleta es un producto genuino de las crisis y de los momentos constitutivos de su Bolivia natal, sin duda el 52, ¿no? Digo, y la centralidad, la columna vertebral que implica la revolución del 52, pero también el redescubrir a otros sujetos y sujetas de más largo aliento, ¿no? Ese reencuentro, quizás a la distancia, desde ese faro estratégico que supo ser México, con toda una intelectualidad exiliada, pero también con la profundidad de los pueblos y nacionalidades indígenas allí, el poder vislumbrar la irrupción indígena popular e incluso poder pensar en un campesinado con una capacidad de acumulación de clase propia, ¿no? Casi en pie de igualdad a la centralidad obrera y proletaria, creo que es otro de los aportes del último momento de Zabaleta, ¿no? Zabaleta nos propone anteojeras volcánicas, creo que también eso es interesante, pensar el magma, lo subterráneo, la dinámica que acontece por debajo de las lógicas cristalizadas del Estado, más allá de que no se desentiende de la estatalidad, ¿no? y de la relevancia que supo tener y aún tiene el Estado en América Latina. Y también hay otros ejes que me parecían interesantes. Uno, cómo combina, cómo piensa y concibe el marxismo no como un sistema acabado, sino como una constelación que tiene que poder dialogar con otras tradiciones emancipatorias, por ejemplo, en su etapa tardía, con el propio indianismo, con el catarismo, emergente en los últimos años de su vida. Pensar entonces el marxismo como una constelación, como algo a construir, a reinventar, a permear, incluso a indigenizar o a indianizar, creo que es algo fundamental. Y a la vez, un poco lo comentaban en el panel anterior, otra cuestión clave, ¿no? Cómo pensar la perspectiva estratégica de un proyecto revolucionario. La inquietud de Zabaleta siempre fue concebir el marxismo en función de un proyecto emancipatorio y liberador. Entonces, el debate en torno a la democracia en los 80, por lo menos a comienzos de los 80, para él no tenía que ver tanto con las discusiones canónicas del mainstream politicista, de concebir una democracia minimalista, procedimental, sino pensar en esa cuarta conceptualización que él formula de la democracia como autodeterminación de masas, ¿no? Y finalmente, las otras tres concepciones que aparecen, ¿no?, en ese texto señero de 4 conceptos en torno a la democracia, creo que tiene una vocación de dialogar y de potenciar los procesos de autogobierno, las dinámicas de lucha, e incluso, diríamos, de reconocer que ese abigarramiento supone una estrategia situada de mayor complejidad al momento de reinventar la política y la propia revolución, ¿no? En diálogo quizás con lo que Falsborda, también a su modo, por aquel entonces, pensaba como un proyecto de socialismo raizal, palenquero, ¿no? Esa vocación de un reordenamiento territorial, donde Fals trataba de analizar también el abigarramiento de Colombia a su modo, me parece que dialoga con la perspectiva del propio Zabaleta, ¿no? Digo, para no ceñir, para no restringir la noción de abigarramiento exclusivamente a Bolivia, bueno, me parece que en el caso de Colombia, lo que se resquebraja con ese momento constitutivo que fue el 2019, 2020, ¿no?, 2021,
como estallido, como revuelta, como apertura también, e incluso ampliación de ese horizonte de visibilidad, tiene mucho de zabaletiano. Lo otro, como para ya ir cerrando, que creo que me parece que es clave en Zabaleta, es cómo piensa a las clases no en una perspectiva estructuralista, sino en función de una acumulación en el seno del propio sujeto en acción, ¿no? Cómo hay, por ejemplo, en el caso de la Revolución Boliviana, un movimiento obrero materialmente vencedor, pero sin capacidad hegemónica, y cómo de manera simétrica hay una burguesía que lo es por su riqueza, pero no en términos de proyecto hegemónico nacional, ¿no? Entonces, esa carencia, ese déficit, esa soledad clasista, esa tendencia al corporativismo y al aislamiento, creo que es también otro elemento clave para pensar las limitaciones de los proyectos de las izquierdas revolucionarias, atendiendo a otro concepto que me parece muy sugerente y que estuvo presente en la última oleada de levantamientos populares en el Pacífico, de la cual el territorio colombiano fue parte, que es la de irradiación. Esa traducibilidad que ejercita Zabaleta para pensar la hegemonía, ¿no? Y cómo los procesos populares, las dinámicas de lucha pueden irradiarse, puede convidarse más allá del entorno inmediato. Y creo que las primeras líneas, la dinámica de los repertorios de acción, la movilización callejera, incluso el reordenamiento territorial que supuso todos esos estallidos y revueltas, tienen mucho de esa dinámica de irradiación, ese momento catártico en términos gramscianos que supo pensar el propio Zabaleta. Para Zabaleta no era concebible un proyecto revolucionario sin una perspectiva anticapitalista y simultáneamente antiimperialista. Me parece que esa es otra perspectiva que está muy presente en él desde su etapa juvenil. Pensar en nacionalismo sin la lucha de clases y sin la perspectiva socialista, para él no tenía sentido alguno, y eso lo formula ya desde sus escritos tempranos, ¿no? Entonces me parece que ese es otro eje clave, creo, en este contexto de crisis civilizatoria, de crisis capitalista, como se comentó anteriormente, cómo recrear un proyecto socialista que pueda atender a ese abigarramiento social que formulaba el propio Zabaleta, esa complejidad de los sujetos y sujetas en lucha, a esas territorialidades múltiples, a esa acumulación en el seno de la clase, que no es solo el proletariado urbano, sino que también remite a un sujeto plebeyo, campesino, indígena, afrodescendiente. Y ahí, ser zabaletiano y zabaletiana no tiene que ver tanto con glosar a Zabaleta, con citarlo a pies juntillas, con buscar en tal o cual cita en qué medida dialoga con nuestro corpus teórico, sino más bien con producir conocimiento de manera situada, en forma concreta. Recrear y reinventar el marxismo desde la originalidad, desde lo específico y lo irreductible de nuestro tiempo histórico. Así que, como para cerrar, recuperar esa perspectiva que para Zabaleta era fundamental de dejar atrás un Estado aparente, también de pensar la complejidad del Estado, retomando a Marx, él decía, el Estado es la síntesis de la sociedad, pero, algo fundamental en estos tiempos, las Fuerzas Armadas son la síntesis del Estado. El aparato represivo es la síntesis del Estado. Me parece que ese es un dilema no menor de las izquierdas hoy, que tiene que ver con esos aparatos y esas estructuras no elegibles que, lejos de ser desmontadas, tienden a ampliarse, a dotarse de más poder. Y bueno, creo que Zabaleta advertía, ¿no?, acerca de esta dinámica que Gramsci llamaba estadolatría, que es pensar que un proyecto emancipatorio se reduce a un recambio de élites, a un gobierno de funcionarios de otro color, y creo que en ese plano la autodeterminación de las masas, el pensar una democracia como desborde popular, como protagonismo desde abajo, como dinámica no solo destituyente, sino también instituyente de nuevas institucionalidades, es algo sumamente vigente para también analizar cómo se está resquebrajando el sistema no solo de partidos, sino la propia democracia liberal burguesa, y en qué medida esa dinámica de la autodeterminación de masa requiere desafíos no solo teóricos, sino político-prácticos de los propios pueblos del sur global. Así que, bueno, dejo ahí planteado algunos ejes y cuestiones para el debate, y recuperando justamente el planteo de la crisis, creo que vivimos nuevamente a escala global, pero sobre todo en Latinoamérica, un contexto de crisis
que es sumamente potente para producir pensamiento crítico transformador, ¿no? Entonces, pensar la crisis como escuela supone un momento fundamental para no solo la intelectualidad académica, sino fundamentalmente los movimientos, organizaciones y pueblos como intelectualidad colectiva que también produce conocimiento con el cual tenemos que dialogar y desde el cual aprender todos y todas. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar con esta intervención. Soy Lucio Oliver, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como tenemos poco tiempo, yo quiero plantear un primer punto, que es un punto de partida, coincide mucho con lo que estaba planteando Hernán. En Zavaleta hay una relación estrecha entre teoría, historia y política. Eso tenemos que partir, es un elemento central para entenderlo y para pensar junto con él las problemáticas actuales del mundo y de América Latina. Eso significa que no son los planteamientos abstractos conceptuales los que son válidos en cualquier circunstancia y para cualquier situación. Ha habido quizá, hoy vemos, ya después de un tiempo, un gran interés, pero también un abuso de ciertas categorías que se consideran aplicables en cualquier caso, como sociedades abigarradas, estados aparentes, bueno, miles de otras, relaciones de fuerzas específicas, etcétera, momentos constitutivos, pero para Zavaleta todas estas categorías tenían un origen que las explicaba, que había que, digamos, pensarlos para encontrar el sentido profundo de por qué utilizar esas categorías para explicar una situación, pero también para usarlas como elemento de conocimiento de situaciones. Las temáticas que se plantearon para ahora, como crisis, autodeterminación política o autonomía popular y actualidad de la dominación capitalista, son de esas categorías que tienen que pensarse situadas históricamente, situadas políticamente, como se decía, y creo que eso es importantísimo para comprender a profundidad Zavaleta. Ha habido varias tendencias, digamos, de utilización de su teoría, pero algunas de ellas un poco tan generales que no recogen los procesos tanto de pensamiento como políticos de Zavaleta. Por ejemplo, la idea de que tiene tres momentos en su historia, en su historia intelectual y política: el nacionalismo revolucionario, el marxismo ortodoxo y el marxismo, el marxismo ortodoxo y el marxismo heterodoxo, pues no dejan realmente ver cuál es el contenido específico que Zavaleta le daba incluso a esas perspectivas amplias de tipo intelectual y político que usaba. Es verdad que hubo un nacionalismo revolucionario en una primera fase de Zavaleta, pero ahí tenía ya sus particularidades que no se van a entender con la noción general, digamos, de nacionalismo revolucionario, porque para él eso significaba avanzar no solo a una hegemonía popular, hegemonía obrera popular, sino a una industrialización de Bolivia que la preparara para ser realmente una nueva sociedad que tuviera alternativas para su desarrollo y para la unificación de sus contradicciones y determinaciones internas. Lo mismo podemos decir de la crisis. La crisis para Zavaleta, bueno, estamos hablando de nacional revolucionario, luego el marxismo ortodoxo también para él surge de la realidad, conceptos como el poder dual, por ejemplo. Conceptos como el papel del Estado en una situación de transformación revolucionaria y reformista de una sociedad. No es porque sean ortodoxos, sino que en ese momento esa ortodoxia aparente para Zavaleta tenía una utilidad de conocimiento y una utilidad de política. Entonces, lo mismo podemos decir de su última fase, que se caracteriza como el marxismo heterodoxo,
y que en realidad significó para él un proceso muy complejo, primero de entender que el conocimiento estaba en lo concreto, no estaba en lo abstracto de los conceptos, estaba en lo concreto, y lo concreto era lo que exigía determinados concretos para analizar las situaciones. Esto partía de que lo concreto surgía de la historia, porque él pensaba la síntesis, esa síntesis que Marx habla de las determinaciones para conocer lo concreto, para él eran ante todo históricas y políticas. La síntesis surge en la historia y la política, no surge en los conceptos, como se pensaba en otras concepciones previas. Y es una vez que se tiene la síntesis histórica que entonces él empieza a pensar, intensificar el nudo analítico de los conceptos para poderlas pensar como categorías realmente históricas, categorías sintéticas sí, pero de tipo histórico que permitan entonces entender mejor los nudos esenciales de la situación. Esto es muy importante porque si no vemos a Zavaleta como un teórico que es sobre todo una metodología para conocer lo concreto, creo que vamos a estar hablando de conceptos abstractos de moda, pero no de un autor que nos dio una riqueza conceptual a partir para conocer procesos reales históricos. Segundo, la crisis. Hoy, sin duda alguna, estamos viviendo una gran crisis de hegemonía a nivel mundial y crisis de hegemonías en los estados de América Latina. Hay una situación de verdadera crisis orgánica de los estados que expresa esa crisis de dirección en los países que actualmente, digamos, actúan y tratan de encontrar una salida política nacional a sus planteamientos en América Latina, pero dentro de la crisis mundial. Bueno, la crisis mundial para Zavaleta no era una crisis general, abstracta, existente en cualquier momento. Tenía un origen, tenía un desarrollo, tenía un momento específico de existir y una posibilidad de tendencias para desarrollarse. Esa es la característica con la que Zavaleta analiza las crisis. No es que tanto a nivel nacional como a nivel mundial, no es que en cualquier momento existan las crisis. Hoy sabemos que existe una crisis en el sistema hegemónico mundial. Y entonces, a partir de eso hay que ver de dónde viene, cuáles fueron las características de una dominación mundial que no era de crisis, sino era capaz de dirigir las fuerzas mundiales en un sentido, en este sentido de mundialización del capitalismo, pero también en el sentido de imposición de una dominación financiera y corporativa mundial, y que hoy han entrado en cuestión de crisis porque hay falta de una dirección única de esas políticas, hay respuesta popular y social e incluso respuesta nacional en muchos lugares frente a esa dominación capitalista mundial, y ya no se puede hablar de una situación sin crisis de estabilidad. No, hoy vivimos una crisis, pero hay que conocer qué fuerzas entraron en esa situación de crisis, por qué se generó esa crisis de dirección y cuáles son las alternativas. Hoy verdaderamente estamos en una situación en donde pensamos que surgen fenómenos que antes no habíamos considerado. Digamos, la capacidad de dirección que China está planteando frente a las posibilidades, digamos, de un desarrollo mundial que antes no se veían, que antes la propia China no estaba en situación de plantear porque la crisis le ha permitido eso, pero también la crisis de la incapacidad de proyecto para continuar con ese dominio financiero y corporativo mundial, y que en lo nacional, incluso en Estados Unidos, ha generado un gran problema interno que no resuelve los problemas internos, no se sustenta en una construcción de fuerza dirigente, económica, política y cultural interna, y entonces ha permitido el surgimiento de esos planteamientos de ultraderecha, voluntaristas,
que no están como que ni siquiera permitiendo entender las posibilidades reales que hay, en nuestro caso en Occidente, pero en el mundo que ahora está ya viviendo dos guerras que han alterado totalmente el mapa, digamos, de la dominación neoliberal y que están como casi llegaron sorprendentemente para quedarse y que viene quizá una confrontación más álgida como posibilidad que tenemos nosotros que también entender a partir de una noción concreta, histórica, política de la crisis, porque no es la crisis en abstracto, sino es esa crisis que hay que entender. Y lo mismo en la situación nacional, las crisis son crisis específicas, no son crisis generales, que surgen a partir de los estados, cómo se constituyeron los estados, cómo se constituyó la dominación interna en los países latinoamericanos, cómo se constituyeron las mediaciones y cómo fueron estas cambiando. Para Zabaleta la crisis no es solo la crisis revolucionaria final, es todo cambio del ciclo del Estado va implicando rupturas que significan crisis y que se van resolviendo o no, o que se van acumulando o van generando un declive histórico de dominaciones. Entonces, el análisis de nuestros estados frente a la crisis mundial y frente a la crisis nacional implica el conocimiento de los momentos constitutivos, de los estados que surgen, de cómo se abren ciclos del Estado con determinados bloques de poder y cómo estos declinan. Pero eso para Zabaleta tenía un contenido concreto. Cuando él analizaba la situación de Bolivia como el corazón de su análisis teórico, él decía es que Bolivia ha tenido, primero tuvo una fase de hegemonía de masas en la Revolución 52, pero eso dio lugar a una hegemonía de un Estado burocrático pequeño burgués que dirigió durante más años, porque la hegemonía esta de masas fue una situación de 2 años, pero la hegemonía, digamos, burocrática del MNR fueron mucho más años hasta tener un viraje en 1964 con el golpe de Estado del 64 de Barrientos y lo que significó el paso, una ruptura, una mini crisis, pero que para él era también una forma de conocer a la sociedad boliviana y que por eso tenía importancia la crisis. Es un método de conocimiento, además de una escuela de lucha y un momento de aceleración política. Entonces, él siguió muy bien ese momento de articulación militar campesina, que es lo que se da con Barrientos, hasta llegar después a otro momento de ruptura, que es el levantamiento popular que acompaña a la Asamblea del 71 de Torres y que termina con la dictadura de Banzer. Con eso se abre otro momento del ciclo del Estado del 52 que significa ya la hegemonía burguesa, ya militar burguesa, ya no incluye a los campesinos, ya ha excluido a los obreros, y significa un debilitamiento histórico del Estado del 52, que es lo que explica la crisis del 79. La crisis del 79 en Bolivia es otro momento del ciclo del Estado del 52, pero que ya abre la fuerza democrática de las masas, donde ya la cuestión indígena se empieza a plantear y aparecen elementos que después serán los fundadores del Estado plurinacional en Bolivia. Entonces ahí vemos cómo y que se expresaron con plena fuerza en la crisis de 2005-2009 que generó el surgimiento de un nuevo Estado donde ya lo indígena popular tiene una fuerza extraordinaria. Todas esas son crisis para Zabaleta, es decir, pero no son crisis abstractas, porque a veces pensamos, andamos como buscando la crisis, ¿dónde se encuentra? Ignorando que la crisis es resultado de procesos histórico-políticos nacionales definidos o mundiales definidos. Esa es la riqueza de Zabaleta, que siempre vio la teorización como derivada no de los conceptos, sino de la fuerza de las síntesis históricas que se producían por las determinaciones de las distintas sociedades.
o las determinaciones, en este caso, del sistema mundial. Bueno, esto es muy importante porque hoy necesitamos a Zabaleta para tratar de entender la situación caótica en que estamos empezando a vivir en el sistema internacional y en nuestros países, y las distintas alternativas que se están abriendo, que son histórico-políticas y que están determinados por elementos que tenemos que empezar a reconocer para entender la característica de la dominación. ¿Por qué en México se abrió paso a una restauración de un Estado nacional popular, nacional revolucionario, que se gestó hace 100 años y que sin embargo tiene la fuerza suficiente en la memoria de las masas y en la capacidad de plantear una forma de cohesión nacional que se supone que estaba terminada, que el neoliberalismo había acabado con eso, y no. Ahí está la realidad. Esa determinación histórico-política mexicana está actuando hoy, y está actuando impulsando una nueva situación de recuperación, restauración del Estado, pero también de innovaciones, de un proceso de innovaciones de participación popular que eran impensables en otro momento y que han llegado hasta esto que acabamos de vivir recientemente, que es la elección de los poderes judiciales en México, que es el sector más conservador en general de América Latina, más críptico de toda América Latina, ahora está siendo un espacio abierto al debate y a la participación de las masas populares mexicanas. Se están preguntando ya quiénes son los jueces. ¿Ya dos? Bueno, ¿por qué necesitamos la necesidad de elegir o la posibilidad de elegir a los jueces? Nos está abriendo un conocimiento de la realidad mexicana que no teníamos. Y eso es importante para entender cómo se van generando las posibilidades de los proyectos. Los proyectos pueden existir en abstracto, pero solo cristalizan en procesos histórico-políticos en cada sociedad. Y eso es lo que necesitamos conocer. ¿Y qué los determina? Y Zabaleta, todas estas preguntas siempre las buscaba traducir en categorías teóricas, pero ese es su origen y eso podemos decir es su potencialidad y su límite. No podemos digamos, usar las categorías, cualquier categoría para cualquier circunstancia. Esa es la riqueza de Zabaleta, enseñarnos cómo la teoría es también tanto un método de análisis como un compromiso político, un pensar las potencialidades que están en las contradicciones concretas, en las determinaciones históricas y políticas concretas para transformar, de tal manera que los cambios no van a venir solo por nuestra voluntad, sino que están inmersos en esos procesos histórico-políticos que hay que conocer para verdaderamente ubicarnos en la posibilidad de una transformación, no solo de resistencia, sino de un avance. Sino la crisis orgánica de los estados que estamos viviendo no va a tener solución y va a tener un prolongado equilibrio de fuerzas con fenómenos de cesarismo, como hemos estado viviendo, sin una resolución. Para que haya una resolución con una nueva cuestión interna, digamos, de potencial cambio, se necesita entender eso como la experiencia concreta de las distintas sociedades. Y creo que ahí está la riqueza de Zabaleta, cuyos conceptos tienen poder, tienen fuerza, porque están ubicados en estos procesos histórico-políticos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahí me voy excusando, habíamos quedado en que yo iba a hacer la regulación del tiempo, pero bueno, esos son temas muy apasionantes, Lucio. Bueno, mi nombre es Carolina Bautista, yo soy actualmente profesora de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá. Y bueno, lo primero que quiero decir es que a mí me parece muy importante que hayamos tenido, que tengamos este y otros escenarios para hablar de un teórico como Zabaleta, que como lo decía Hernán, lo decía Lucio,
es no solo boliviano, sino latinoamericano, pero, y aquí Santiago me interpelará, no sé, creo que es un teórico que no ha sido suficientemente trabajado en el caso colombiano. En Colombia no tiene tanta difusión, no hay tanto conocimiento, hay ciertos escenarios de la filosofía política latinoamericana en este país, y yo creo que eso tiene que ver también justamente con la forma primordial en el caso colombiano y también con las dinámicas de la determinación exógena en términos de Zabaleta, o sea, de los propios procesos colombianos, parte de el papel que se le ha asignado a Colombia en América Latina ha implicado lógicas de aislamiento en el debate teórico-político desde el campo popular. Y creo que eso también tiene que ver con la precaria, con el precario conocimiento de Zabaleta. Entonces me parece que en el marco del Claxo, aquí en Bogotá, podamos tener un escenario para hablar de René Zabaleta, que es un teórico no tan conocido como debería ser en un país como Colombia, pues es una cosa que me parece supremamente importante, porque en el marco de esta originalidad de pensamiento que ya mencionaban Hernán y Lucio, y que es pensamiento construido sobre la propia historia, ¿no? Zabaleta va a decir, pues la teoría del Estado no es otra cosa que la historia del propio Estado, no es una cosa en abstracto. En medio de esa originalidad hay una serie de posibilidades de interpretación que pues a mí me parecen muy importantes y lo voy a plantear un poco pues desde el caso colombiano y solo me voy a detener en una categoría. Pues ahí, como vemos, hay una riqueza bastante amplia de posibilidades y es la idea de abigarramiento social, que pues está en la base, en la propuesta de comprensión, de análisis de Zabaleta, y que para Colombia plantea posibilidades de interpretación y de comprensión histórica que son, pues a mi juicio, muy interesantes. Una cosa que va a decir René Zabaleta es que el capitalismo no se implanta, pues bueno, esto lo dice mucha gente, pero él va a estar en como en esta corriente de el capitalismo no se desarrolla de manera homogénea, ni de la misma manera, ni hay una única forma de hacerlo, ¿sí? Ni siquiera en Europa, ¿cierto? En América Latina va a tener unas dimensiones y unos procesos concretos que tienen que ver con el lugar que se le asigna a América Latina en el marco de las relaciones mundiales, de nuestra relación con la forma de imperialismo que nos afecta además directamente, que va a ser Estados Unidos, que eso es lo que tiene que ver con la determinación exógena en Zabaleta, pero también con los procesos de lucha social, político, internos, en la pues formación primordial, es decir, el proceso ya más articulado a los estados nacionales en el caso colombiano, o en cada caso. Y una cosa que va a ser muy potente es poder decir, bueno, es que el capitalismo se da de manera desigual, en el mismo escenario, ¿sí? No aparece, no es que el capitalismo logre arrasar con la lógica de mercado absolutamente todos los escenarios, sino que hay, por ejemplo, procesos comunitarios que subsisten y persisten, lógicas de autogobierno, formas de ver el mundo que existen, ¿cierto? Y que están ahí chocando y que pues se encuentran con esta idea del mercado y de la lógica del capital de hacerse expansivo. No es tan fácil. El capitalismo tiene esa tendencia, ¿sí?, de irlo abarcando todo, pero va encontrando resistencias, y eso en América Latina es bastante evidente, y creo que es una categoría que también vale la pena encontrar y discutir en Colombia. Porque, bueno, Zabaleta y Luis Tapia, que es otro filósofo boliviano que desarrolla toda esta discusión de Zabaleta y ha hecho aportes muy interesantes también, él va a rescatar algo que me parece que ahora sí en América Latina no se ha discutido tanto, y es para Zabaleta existe una doble, por lo menos una doble fuente del abigarramiento. El abigarramiento no es solamente porque persistan posibilidades de comunidades que no han sido plenamente o que no han sido arrasadas por el capitalismo, y con sus lógicas de despojo y violencia y lo demás, sino que también hay otra raíz del abigarramiento,
es decir, de esa coexistencia de formas diferentes de ver el mundo, de estar en el mundo y de ser en el mundo, que no son todas de corte capitalista. Una es la comunitaria y la otra tiene que ver con el poder patrimonial, ¿sí? Y que en América Latina y en Colombia tiene figuras muy específicas y concretas, por ejemplo, la figura del latifundismo, que está en la base del conflicto armado, de la larguísima historia del conflicto armado. Y entonces aquí uno se pregunta, porque es que vale preguntarse por qué, si estamos en el capitalismo, no sé, de las plataformas, y de muchas cosas de las que se estaban hablando en el panel anterior, que eso pasa en Colombia, pero también tenemos el gamonal de pueblo, que esto está más cercano al siglo XVIII, XVII, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, y además no es solo que existan, sino que tiene poder, ¿sí? Y está obstaculizando hoy posibilidades de reformas en el Congreso de la República hoy en Colombia. Entonces, ¿cómo es que coexisten esos diferentes elementos y cómo es que la burguesía, digamos, industrial, clásica en el país, no ha logrado construir además un proyecto político-cultural, digamos, propio que destituya esas lógicas patrimoniales de obediencia y de relación como de padrinazgo, que todavía se dan y que están tan vinculadas a la cultura, a la política, bueno, a diferentes escenarios y dinámicas. Todo eso es producto del abigarramiento, pero entonces creo yo que en América Latina se ha discutido más el abigarramiento por la subsistencia, persistencia, la resistencia de escenarios comunitarios de corte indígena, campesino, afro, pero esta otra dimensión, desde lo patrimonial, no ha sido tan trabajada y eso en el caso colombiano, a mi juicio, tiene un peso nodal y fundamental que ha dado lugar a un proyecto de poder, de país que ha estado disputando desde hace muchísimo tiempo, que es el proyecto de corte paramilitar, por ejemplo. Y está vinculado directamente pues, a estos procesos patrimonialistas que rescata Luis Tapia. Entonces, esas múltiples formas de entender el origen del abigarramiento, pues hacen parte de una raíz, ¿cierto?, que define el proceso histórico en el que van a operar ya otros momentos y otras dinámicas, como, bueno, todo el proceso de levantamiento popular, y las rebeliones populares entre 2019 y 2021, que van a estar encontrándose, de todas maneras, que van a estar en contravía no solamente de una reforma tributaria que fue la razón por la que se dio el levantamiento y el primer gran momento de rebelión en el 2019, sino que tiene que ver con el enfrentamiento con esa forma abigarrada, estructurada, que a mi juicio es como, digamos, la base no coyuntural de esta coyuntura que estamos viviendo, o parte de esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia, que implica la muy difícil posibilidad en este momento de transformaciones a nivel de lo institucional, de la sociedad política y de lo institucional formal, porque tiene que ver justamente con esa posibilidad, ¿no? ¿Qué tanto se logra avanzar en la destitución, por ejemplo, del poder patrimonial? ¿Sí? O sea, ¿cómo se ha avanzado en ese sentido? Aquí hay una discusión muy profunda que se viene dando sobre la reforma agraria, pero ¿qué tanto realmente se viene avanzando? Por ejemplo, los índices de concentración de la tierra no han bajado de manera sustancial, aunque sí ha habido un proceso de entrega de tierras, ¿sí? Pero entonces la cosa es bastante mucho más compleja frente a estos procesos. Entonces, digamos que de manera muy sucinta por razones de tiempo, a mí pues la invitación y a los temas de debate que me gustaría como entrar a compartir tienen que ver justamente con cómo a partir de estos procesos de abigarramiento social podemos complejizar las miradas sobre el bloque en el poder, porque a veces hay como la tentación a verlo como una unicidad. En el caso colombiano, pero creo que también en lecturas de diferentes latitudes en América Latina, es como en el bloque del poder, o sea, ahí están todos los que dominan, ejercen el poder, y a poder identificar cuáles son los escenarios, debates y luchas
de clase al interior del bloque en el poder, y creo que por el lado de esa raíz patrimonial del abigarramiento hay una puerta de entrada a discutir cómo son las luchas de clases al interior del bloque en el poder, aun cuando están en un momento o han estado, no digo que en este momento sea así, porque hay una ofensiva de derechas y lo demás, pero que sí ha habido momentos en los que han tenido retrocesos, ¿cierto? En los últimos 20 años, pero la lucha de clases se sigue dando al interior de esos bloques, y en el caso colombiano me parece que es bastante claro que se ha seguido dando y que está resistiendo y generando toda una serie de obstáculos a procesos, pues, efectivamente transformadores, sin decir que esa sea la única causa de esta situación. Entonces, ¿cómo pueden subsistir? El latifundio como, digamos, económicamente no es un sector que pese mucho, pero que políticamente, culturalmente, en términos de conducción del proyecto hegemónico, sí que tiene un papel relevante. Y entonces, preguntarse por ese, que no es el único problema, pero me parece que sí es un problema fundamental, que tiene esa raíz histórica, bueno, ¿cómo podemos hacer entonces para discutir lo que implica la transformación también de esas condiciones de abigarramiento y la potenciación también de lo que puede haber allí de transformador a partir de esa condición de abigarramiento, para pensar en los obstáculos que se tienen en un proceso de transformación, ¿no? Como un poco desde el bloque en el poder. Y bueno, y nada, pues como celebrar el escenario de encuentro y que podamos hablar pues alrededor de esto que nos convoca con René Zabaleta. Bueno, le voy a dar el paso entonces a Verónica. Santiago, perdón. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Pulido, soy estudiante de maestría de Sociología Política en Flaxo, Ecuador. Yo quería iniciar, digamos, mi intervención señalando pues, que para mí es muy gratificante contar en este espacio con Lucio Oliver. Carolina antes había señalado que la influencia de René Zabaleta en Colombia ha sido bastante como limitada y ha sido justamente como autores como Lucio Oliver y Luis Tapia, la difusión, la producción de sus trabajos, las que nos ha permitido acercarnos y tener una aproximación a René Zabaleta. Bien, yo en esta presentación quiero referirme fundamentalmente al problema del Estado en René Zabaleta Mercado, que para mí es como uno de sus principales aportes a las ciencias sociales. Si algo tiene que demostrar la sociología latinoamericana, es que hay una producción teórica alrededor del Estado y que tiene como uno de sus principales referentes a René Zabaleta Mercado. Así como Lucio mencionaba que uno de los puntos de partida de Zabaleta Mercado es esa relación entre teoría e historia, creo que otro de los puntos de partida de este autor es la construcción de teorías intermedias, que tiene, digamos, como dos connotaciones en el caso que yo quiero presentar. Por un lado, unas consideraciones metodológicas, porque no se propone hacer una teoría general del Estado digamos, al estilo de Pulanzas, y es un punto intermedio entre lo que se ha venido como discutiendo en los debates sobre el Estado, que es entre la forma-relación y entre la forma-estructura. Ahí se encuentra ubicado Zabaleta Mercado, es un punto intermedio en ese debate y en una teoría del Estado que parte justamente de procesos históricos, de encontrar patrones de regularidad histórica para, a partir de eso, crear conceptos, crear una teoría del Estado. Entonces quiero referirme en este primer momento a esa disyuntiva entre forma-relación y forma-estructura. El primer frente de discusión que va a tener Zabaleta Mercado es con Nikos Poulantzas. Recordemos que en Nikos Poulantzas está esta idea del Estado como condensación material de fuerzas, como basculamiento de fuerzas, y casi que el Estado, para dejar de ser un instrumento de dominación de clase, se convierte en un espacio en permanente disputa, como que el Estado está reconfigurándose permanentemente a raíz de esta forma de relación, porque son las relaciones de fuerza al interior del Estado lo que transforma su naturaleza. Creo que Zabaleta Mercado es uno de los primeros autores en identificar
que si bien el Estado no es simplemente un instrumento de dominación clasista, no es simplemente un aparato de dominación, sino que hay formas de relación, pujas, tensiones en su interior. Esas pujas son más bien coyunturales. Hay unos episodios coyunturales donde se abre el Estado para que se pueda redefinir. Entonces creo que esta idea que tiene Zabaleta con las coyunturas de la autonomía relativa del Estado, lo que está mostrando justamente es lo que ya viene mostrando la teoría contemporánea como patrones estructurales, patrones de selectividad estructural. Creo que es una de las primeras consideraciones de Zabaleta frente a Pulanzas. El Estado no es simple, no es siempre un espacio de disputa, sino que tiene unos patrones, unos empatronamientos selectivos, y por lo tanto, dirá Zabaleta digamos, en diálogo con Pulanzas, lo que se cree que al interior del Estado está abierto a reconfiguraciones, más bien es un blindaje. La normalidad del Estado es blindarse ante la lucha de clases internas, pero eso no desconoce que hay episodios en los que eventualmente sí pueden haber ese tipo de reconfiguraciones. Ese es un primer diálogo crítico que tiene Zabaleta frente a esa forma de relación. Frente a la forma de estructura, tiene varios, digamos, como varios frentes de discusión. Yo quiero referirme exclusivamente al que tiene con la teoría marxista de la dependencia. Zabaleta parte digamos, compra todo el argumento de la ley combinada, del desarrollo combinado y desigual, parte también de concebir las relaciones entre economías periféricas y economías centrales, la transferencia de valor en detrimento de los procesos de industrialización nacional, pero parte también de considerar de que hay una ausencia analítica en la teoría marxista de la dependencia o las teorías de la dependencia frente al papel de los estados nacionales. Los estados nacionales en Zabaleta no son simplemente filtros de determinaciones exógenas, como sugería Carolina, sino que en él también hay una serie de relaciones, hay unos bloques de poder que están en constante disputa y redefiniendo proyectos de nación. Entonces, ahí sería como el segundo frente de diálogo, de discusión que tiene Zabaleta respecto a la forma, estructura. El Estado no está determinado simplemente por esas formas de acumulación global del capitalismo, sino que también puede impulsar procesos que en cierta medida pueden detener el carácter de la dependencia o lo pueden agudizar. Pero eso depende justamente de la historia nacional, de las formaciones propias de cada Estado. A partir, digamos, de este punto intermedio entre estas dos formas, que es la forma estructura y la forma relación, Zabaleta va a avanzar en esa teoría intermedia del Estado. Y creo que aquí se han señalado varios conceptos: abigarramiento social, se ha mencionado los procesos de autodeterminación de masas, el proceso de autodeterminación nacional. Creo que esos conceptos son subsidiarios a esta idea de la teoría del Estado, que es como una de las principales apuestas de intelectuales de René Zabaleta. Respecto al abigarramiento social, quiero como a cada categoría mostrarles algunas especificidades, algunos rasgos que permitan entender su relación con el Estado. Respecto al abigarramiento social, en efecto sí se define como una coexistencia entre regímenes de producción, entre regímenes de organización de la vida económica y política de una sociedad. Con esta idea de abigarramiento social, Zabaleta está discutiendo con las teorías de la dependencia, que verifica un rasgo como de heterogeneidad estructural de la sociedad latinoamericana. También está compartiendo la idea de un desarrollo capitalista desigual y combinado, y formas de organización comunitaria. A partir, digamos, de estos múltiples niveles, se conforma también la vida estatal, la materia del Estado. Respecto a un segundo concepto que quería mencionar, que era el de coyuntura de la autonomía relativa del Estado, que es como el diálogo directo que tiene con Pulanzas, una característica clave de Zabaleta es que ve
estos episodios de coyuntura y de autonomía como procesos. La autonomía no es simplemente un estado en el que se encuentran las instituciones donde se puede ampliar o no las capacidades del Estado, sino que tiene que ver con procesos de organización de sujetos, de actores sociales y de actores políticos. Entonces, me parece clave insistir en eso, porque hay cierta lectura institucionalista que ve la autonomía como fortalecimiento de las capacidades. Para Zabaleta, no es simplemente fortalecimiento de una capacidad institucional, es sobre todo un proceso de organización de actores sociales que impulsan y transforman configuraciones estatales. Una tercera idea está muy vinculada a algo que ya venía señalando Lucio, y es, en Zabaleta hay una constante línea entre teorización e historización. No se puede hablar de una teoría del Estado si antes no se ha historizado el Estado, no se ha pensado sus específicas configuraciones institucionales, no se ha arrastrado, no se ha hecho una sociología de las clases dominantes, del bloque de poder. Es fundamental entonces para construir una teoría del Estado tener y partir de esa historización del régimen político. Un cuarto concepto que hace parte, digamos, como de toda esta amalgama de la teoría del Estado tiene que ver con la idea de ecuación social, que es la articulación que tiene las configuraciones estatales, el Estado, con respecto a la sociedad civil y las formas organizadas de la sociedad civil a través de movimientos sociales. En este punto, para Zabaleta, pueden existir ecuaciones sociales donde el Estado sea mucho más robusto que las mismas iniciativas de la sociedad civil. Él no parte, digamos, de un principio societalista donde los movimientos sociales sean actores por definición emancipatorios, ni tampoco parte de un principio negativo del Estado en el cual todo lo que ingrese al Estado está condenado a ser cooptado, a perder, digamos, su potencia emancipadora, sino que esto depende justamente del tipo de configuraciones sociales, del tipo de proyecciones sociales que hay en los movimientos sociales y del tipo de reforma que se impulsan desde el Estado. El Estado puede ser emancipador, pero también puede restarle potencia hegemónica a los movimientos sociales. Y una última discusión alrededor del Estado que sostenía Zabaleta es el sujeto histórico, un sujeto histórico que no está determinado, sino que se hace justamente en esos mismos procesos de consolidación de las luchas, ¿no? En su tiempo él creía en el obrerismo como una fuerza articuladora, como una fuerza hegemónica dentro del campo popular. Pero siempre esto, la hegemonía nuevamente no es un Estado, sino que también es un proceso de construcción al interior de ese campo. Yo quería finalizar pensando, digamos, un poco este estadocentrismo de Zabaleta, porque creo que es como la columna vertebral de su producción. Si ese estadocentrismo es simplemente desde el aspecto analítico, desde el aspecto investigativo, o si ese estadocentrismo también tiene algo de estratégico. Si a través, digamos, de una apuesta a través del Estado se pueden articular un proyecto de emancipación mucho más general y estructural. Y creo que la respuesta a eso, aunque no es definitiva, pasa por los procesos de reforma estatal. ¿Hasta qué punto los proyectos populares, nacionales populares, han logrado proponer un proyecto de ruptura histórica respecto a las clases dominantes? ¿Cuáles son los límites que se han encontrado frente a esos proyectos de ruptura? Y si al final esa reforma del Estado ha logrado o no destrabar esos empatronamientos institucionales que, como lo señalaba Carolina, no sé, en el contexto actual nos tienen en un estado de inamovilidad de las reformas. Entonces, creo que esas discusiones pasan fundamentalmente también por leer el Estado. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Verónica López Nájera, también vengo del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde se encuentra
también Lucio Oliver y Márgara Millán, que van a participar en la siguiente mesa. Y bueno, pues yo me metí en la tremenda tarea de intentar escribir una aproximación sobre el pensamiento latinoamericanista en la obra de René Zabaleta, y la verdad es que no lo logré, así que voy a empezar siendo muy honesta al respecto, porque lo que fui encontrando cuando empecé a hacer la búsqueda de material y de documentos, pues me abrió la perspectiva para plantear dos cosas muy sencillas que quiero compartir, conversar ahora con los colegas de la mesa y que creo que pueden ser interesantes para la reflexión. La primera cosa que quería contar, un poco escuchando la intervención de Hernán, es que yo creo que no hay solamente estas etapas del pensamiento de René Zabaleta que ya mencionó Lucio, la nacional revolucionaria, la marxista ortodoxa y la marxista heterodoxa, sino que también hay etapas o momentos en los que se ha estudiado a René Zabaleta y que son distintos y que han tenido también ciertas posibilidades de abrir horizontes de reflexión distintas. Y yo lo digo en particular porque yo me acerqué a René Zabaleta a partir del proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Yo estaba haciendo mi estancia de doctorado en ese país porque yo lo que estaba tratando de hacer era problematizar o entender el proceso de descolonización que se estaba viviendo en Bolivia a partir del año 2000. Entonces hice una estancia allá y varios colegas bolivianos durante las pláticas, las entrevistas que tenía con ellos me decían, bueno, es que para que puedas entender Bolivia tienes que leer a René Zabaleta sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando me acerqué al autor y bueno, entendí la complejidad de su obra. Y yo creo que, bueno, no podemos pensar que esta lectura de Zabaleta es igual, por ejemplo, a la que se pudo haber hecho en los 80s, 90s o a la que se puede hacer actualmente, ¿no? Entonces creo que también ahí habría que pensar en esa visión de ida y vuelta de que por un lado el pensamiento, las etapas en el pensamiento de Zabaleta y por el otro, cómo estamos leyendo a Zabaleta en distintos momentos históricos y de qué manera nos ayuda a reflexionar o a problematizar ciertas realidades. Ya tratando como de centrarme en la segunda dimensión que quisiera reflexionar, que es específicamente el paso de René Zabaleta por la UNAM en México y también por la Flaxo, encontré varios documentos, muchos de ellos fueron pues producto del diálogo que René Zabaleta mantuvo con varios de los que hoy día son los profesores, investigadores, perdón, de nuestro centro, como Lucio Oliver, que está aquí presente y que él es uno de sus grandes estudiosos, junto con Luis Tapia también, que es alguien que hemos leído en su momento, y que específicamente en el CELA participó, estuvo en el centro un año entre 1974 y 1975, y después de eso se va a ir a dirigir la Flaxo México entre 1976 y 1980, y bueno, va a permanecer después como profesor, como investigador, no solamente de la Flaxo, sino también en el posgrado de Economía de la UNAM, ¿no? Entonces, este trabajo, esta comunicación con varios de los, no solamente de pensadores mexicanos que en su contexto, que en su momento ya están reflexionando sobre la perspectiva latinoamericana, sino también con los intelectuales exiliados, ¿no? Chilenos, argentinos, bolivianos, incluso del Caribe, como Susi Castro, que también estuvieron en el CELA, pues van a alimentar de manera muy significativa esta etapa de su pensamiento, que además es considerada como su etapa de producción más madura y compleja. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría pues, plantear y problematizar, además de estas tres etapas del pensamiento de Zabaleta, si podemos en ellas encontrar un hilo conductor que nos permita reconocer como una perspectiva más latinoamericanista, ¿no? He encontrado artículos periodísticos que desde los 50, desde la década de los 50, Zabaleta ya está planteando preocupaciones, digamos, desde una perspectiva regional que tienen que ver efectivamente con el imperialismo, con el capitalismo, con el problema del Estado, el autoritarismo, pero también con la presencia indígena, comunitaria, y con la formulación del concepto de abigarramiento, que después va a dar también, o va a ser uno de sus conceptos más trabajados o más recuperados en tiempos recientes.
Entonces, a mí me parece que desde ahí podríamos quizá hacer una reflexión de cuál es el legado latinoamericanista y en ese sentido la herencia y vigencia de Zabaleta en un contexto en el que pareciera que estamos viviendo transformaciones pues radicales, profundas y además muy contradictorias y que hablan pues, o que nos sitúan en un contexto de crisis civilizatoria mundial, ¿no? Y en ese sentido también yo me pregunto si todavía releyendo no solamente a Zabaleta, sino a otros autores latinoamericanos, todavía cómo debemos seguir pensando la idea de la unidad histórica como unidad en la diversidad de la región, cuando en los últimos años, por ejemplo, hemos incorporado subregiones como el Caribe, que por lo menos hasta los 90 no eran consideradas significativas, ¿no? O que no se estudiaban de manera tan significativa como otros países, y que interesantemente en el Centro de Estudios Latinoamericanos sí hubo un espacio específicamente dedicado al estudio de esta área, ¿no? Eh, bueno, creo que, bueno, y la última cosa que quería mencionar también tiene que ver con la experiencia boliviana de dos momentos de crisis o de golpe o de intento de golpe de Estado, como fue en el 2008, durante el proceso de cambio, este momento de crisis que se llamó golpe cívico prefectural y que era un intento de parte de la media luna de los departamentos de Bolivia considerados, o bueno, que tienen los recursos naturales más importantes del país, pero que también tienen a las élites o a las oligarquías más rancias, que intentaron imponer o poner freno a la instauración de la nueva constitución, que es la constitución del Estado plurinacional de Bolivia, y el siguiente estado, el golpe de Estado de 2019 con Yanina Áñez, y todo lo que eso ha deteriorado el proceso político en Bolivia, en el que está hoy inmerso ese país frente a una nueva elección, ¿no? Y también ahí me gustaría, pues, quizá conversar con los compañeros. Y bueno, creo que ahí voy a concluir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada, pues a partir de estos elementos así enunciados como de manera muy breve, quisiéramos pues como abrir, no sé, si hay algún comentario, alguna pregunta, discusión. Entonces, pues si alguien quisiera, que sabemos que ya cierre de jornada ha sido intenso, pero bueno, pues si alguien quisiera proponer algún elemento. A ver, dale, sí, Paulina. Creo que para efectos de la... Pues muchas gracias a los cuatro. En mi caso, pues yo también vengo de México y vengo de la UNAM, pero habiendo estudiado en Derecho, para mí esta es mi introducción a René Zabaleta, que agradezco y me hace muy, lo siento muy estimulante. Yo quería preguntar en esta, y entonces lo digo porque quizá viene del no conocer la obra de Zabaleta, ¿no? Pero pensando también en las ponencias, en los foros anteriores de esta mañana, me preguntaba si esta división entre el estado-relación, si es estado de estructura y estado-relación, si en la parte del estado-relación entra toda esta discurso y herramientas de los derechos humanos y entonces cómo podríamos resignificar este valor emancipatorio o no de los derechos a través, digamos, del cristal del Estado Nacional digamos, en el mundo zabaletiano. ¿Alguien más? Es que no era la grabación, es más.
la transmisión en vivo. No sé qué. Bueno, pues yo quería como poner unos elementos acá sobre el panel, sobre la mesa, y es que hay algún sentimiento, creo yo que tal vez generacional, sobre todo de la crisis de la identidad de masas, de los movimientos sociales y demás, que yo creo que se explica un poco también por varios elementos de cómo ha funcionado el capitalismo actual y sobre todo cómo se ha insertado en las lógicas de trabajo actual. Y quiero pues como enfatizar en unos puntos que me parecen a mí que son muy actuales, que tienen que ver pues sobre todo con la tercerización, es decir, cómo ahora los procesos de selección no son las propias empresas ni las fábricas, sino un tercero el que se encarga de hacer todo este proceso de selección y que creo yo que evita un poco esa relación tal vez tanto con el Estado como con la empresa, lo que tiene que ver con la precarización laboral y como ahora, o bueno, al menos estoy hablando en el contexto colombiano porque desconozco, pero como por ejemplo temas tan importantes como la seguridad social, que en su momento fueron temas claves para hablar de identidad de masa, para hablar de identidad colectiva, quedan hoy en día relegados a una responsabilidad individual, lo que son los trabajos temporales, el freelance tan famoso y también como en la educación ahora hay modelos de aprendizaje autodidacta, lo que tiene que ver con home office, nomadismo digital, que están tan famosos hoy, pero que nos dejan, digamos, sin espacio para crear una identidad colectiva y una identidad de masas, ¿no? Y que yo creo que causan esa ruptura de la autodeterminación, del pensamiento colectivo, de la excusa que se tiene también para coincidir con otros que tienen tal vez los mismos intereses de clase y las mismas condiciones materiales. Entonces, ¿cómo podemos analizar esas nuevas salidas de todas estas estructuras capitalistas cuando nos han llevado, no sé, a un terreno encerrados prácticamente en las casas a todos y sin espacios en los cuales coincidir? Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por los comentarios, las preguntas, no sé. A ver. Bueno, me han parecido interesantes las dos intervenciones. Sobre lo primero, la cuestión de los derechos humanos. Para Zabaleta, además de tener cierto valor histórico general y valor social, para él los derechos habría que verlos en función de los procesos histórico-políticos de las sociedades. La democracia no era parte de la concepción del Estado del 52 en la Revolución Boliviana. Lo fue en 1979 porque fue el momento en que la crisis del Estado del 52, el advenimiento del fascismo puso en las masas la necesidad de defender derechos democráticos que estaban permanentemente obstaculizados y violados. Es ahí cuando la noción de derechos democráticos adquiere fuerza de masas. Y él dice, es ahí donde la democracia cambia de carácter. Tiene un sentido de lucha social de masas. Pero eso no es porque no hayamos entendido su valor previo, sino porque en la propia sociedad no se había asumido como un elemento de su propia vida, de su propia transformación, de su propio avance. Entonces, eso es muy interesante, lo mismo con respecto a los derechos individuales. La Revolución 52 no ubicaba como un gran problema la existencia de derechos individuales porque fue una revolución muy clasista. Entonces eran los derechos colectivos de los trabajadores, de los campesinos, de la pequeña burguesía, de la burocracia, pero no los individuales. Eso surge justamente al final, ya cuando entra en declive ese Estado del 52, y entonces junto con esos derechos democráticos se plantea la importancia de los derechos individuales, que después se expresa también en la reivindicación de los derechos a la memoria, los derechos a la organización, derechos a la independencia del movimiento indígena, pero ya
incluyendo derechos individuales. Entonces, esto es muy importante, por eso insistíamos que a Zavaleta hay que estudiarlo en función del fondo histórico de sus planteamientos. Las obras completas están a disposición hoy en 4 tomos en la Editorial Plural de Bolivia, pero tiene, digamos, cada periodo, vamos a decirlo, porque tiene una relativa organización por periodos, tiene artículos fundamentales de fondo histórico que hay que entender para acompañar la creación de categorías de Zavaleta. No son categorías en sí, él no crea por crear, él crea para responder problemáticas históricas que están apareciendo y que, claro, ellas muestran fenómenos, pero él quiere teorizarlos para llevarlos más adelante. Hay como una serie de artículos previos a 4 conceptos de la democracia, donde él ya plantea cómo se fue viviendo en Bolivia este avance en la conciencia de derechos democráticos de las clases y de los individuos. Pero cuando teoriza 4 conceptos de la democracia, trata de llevar más lejos eso que se había planteado como luchas histórico-políticas. Ahora, ¿cómo voy a ampliar el horizonte de esto? Lo mismo desde la cuestión del nacionalismo revolucionario de la primera etapa, que él estaba viendo que ese nacionalismo podía desembocar en 2 concepciones de desarrollo de Bolivia. La concepción de un Estado alimentario, agrario, que es la que los Estados Unidos querían imponer para que Bolivia no se industrializara, y la idea de que el corazón de una nueva modernidad transformadora, emancipadora social de Bolivia, tenía que basarse en la industrialización en ese momento. Y eso es lo que iba a permitir transformar la capacidad de los mineros, la capacidad de los obreros artesanos urbanos, etcétera, en un proyecto emancipador. Entonces, ahí es cuando en lo concreto el nacionalismo revolucionario adquiere especificidad. Y esa especificidad fue construida como especificidad también teórica, pero primero apareció en la lucha social. Esto es muy importante. Por eso, la idea de que nosotros nos aproximemos a Zavaleta solo en función de conceptos no nos va a llevar muy lejos, porque no son conceptos universales de por sí. Zavaleta trata de relacionarlos con procesos históricos y luego sí proyectarlos a lo que tienen de universal, pero pensándolos con conciencia de cómo se presentaron en las luchas históricas. Esa relación es muy importante para leer a Zavaleta. Entonces, eso hace que realmente el conocimiento de Zavaleta significa el conocimiento de la vastedad de su obra, porque no es un concepto aquí. Me pareció excelente lo que dijo Carolina de cómo pensar la categoría sociedades abigarradas o abigarramiento en las formas primordiales, porque ella no usó el concepto, sino fue pensando a Colombia con ese concepto que es diferente, las complejidades que puede tener una sociedad específica como Colombia, diferente a Bolivia. Entonces me gustó muchísimo porque ahí la determinación que ella estaba destacando es la determinación del patrimonialismo de la oligarquía histórica. Pero esa es una determinación histórica de Colombia, que en México, por ejemplo, no se podía pensar porque eso la revolución la enfrentó. Y el nuevo Estado y la nueva sociedad surgió después de haber derrotado ese patrimonialismo histórico. Entonces, no actúa esa determinación histórica, actúan otras. Y eso es lo interesante. Actúan la autodeterminación, digamos, el elemento de autodeterminación popular, indígena popular, que es muy fuerte en México. Vean hoy el presidente actual que fue electo de la Suprema Corte de Justicia, es un indígena mexicano y que defiende y si es consciente de los derechos indígenas. Esa es una autodeterminación, no, con todo lo que la sociedad lo tiene que empujar para que desarrolle esa potencialidad, pero es muy importante, eso no sucede en otros países, jamás va a suceder, porque México tiene sus propias determinaciones históricas que están siendo parte de la definición de los procesos. Y si ignoramos esas determinaciones, no vamos a entender lo que está sintetizando en un momento dado
la historia de un país y las necesidades populares de un país. Eso creo que nos da un horizonte para entender esto que muy bien me gustó también lo de Santiago, las categorías intermedias que son verdaderas construcciones teóricas para entender situaciones que no es que existían antes, no es que existían en Europa de otro modo, no, él está entendiendo que eso es necesario para entender lo específico de nuestras realidades y de nuestras problemáticas, ¿no? También me gustó mucho lo que dijo Verónica en el sentido que a Zabaleta hay que entenderlo de forma compleja no a partir de esquemas fáciles, porque no vamos a recoger la riqueza que tiene que aportarnos Zabaleta, ¿no? Si es un gran teórico como Mariátegui, es un gran teórico que requiere estudiarse en esa relación proceso, y como decía, me gustó mucho lo de Santiago, Estado integral, es decir, el Estado como síntesis de ese conjunto de relaciones y determinaciones estructurales, políticas y culturales que existen en un momento dado como una realidad histórica concreta en un país determinado y que expresan la forma específica de relaciones de fuerza en esa sociedad. Entonces, ese es el desafío que tenemos para cómo entender la dominación capitalista contemporánea con Zabaleta. Santiago. No, yo quería referirme como hacer un comentario breve alrededor de las dos preguntas, porque tú algo mencionaste al inicio como entre la forma estructura y la forma relación, y digamos cómo dialoga ahí el derecho. Yo creo, comparto con Lucio la idea de, digamos que en Zabaleta siempre hay como esa pretensión de una expansión del régimen de derechos. Digamos, de algún modo las experiencias nacional populares lo que hacen es impulsar la expansión de derechos democráticos, de derechos laborales. Entonces creo que si uno habría que situar ahí, aunque no creo que tenga mucho sentido, o sea, la forma relación del Estado es lo que permite, digamos, justamente disputar el orden vigente, ¿no? El estado de cosas, de derechos, y sobre esa base, digamos, se inscribiría o no a partir de una disputa, pues la ampliación de derechos, pero estaría ahí, digamos, como en esa forma relación, en la forma relacional del Estado es donde se amplía o se restringen ese régimen de derechos. Y respecto a la segunda pregunta, que era como sobre la crisis de la identidad de masas, sobre la crisis que está viviendo, sobre todo como el movimiento obrero por las nuevas formas de organización del trabajo. Yo creo que las experiencias nuevamente nacional populares lo que hacen es nuevamente restaurar este tipo de derechos. Pensemos un poco, digamos, en la reforma laboral que está en curso aquí en Colombia. Lo que hace es recuperar derechos de asociación sindical, recuperar derechos de organización de sindicatos de los trabajadores, recuperar unas bases mínimas para que vuelva a surgir esa cierta identidad. Ahora, no creo que la idea sea la identidad por la identidad, sino que esa identidad tiene que tener un objetivo, un fin, pues, democratizante del Estado y transformador de la misma estructura económica y del mismo régimen político. Pero creo que, digamos, si uno piensa un poco las salidas que hay entre este escenario como de crisis multidimensional, estaría de algún modo relacionado con eso, con las experiencias nacional populares realmente existentes, con todos sus límites, con todas sus limitaciones, pero creo que ahí hay, digamos, como un horizonte de oportunidad para restablecer esos derechos y para volver, digamos, como a fortalecer a la clase obrera como un sujeto histórico de cambio, que no es ahora el único, pero que puede tener, digamos, una capacidad de articulación hegemónica frente al resto de actores. Sí, frente a eso último, yo diría que bueno, es que son el tipo de preguntas que me llevan siempre al optimismo de la voluntad, ¿cierto? O sea, porque siempre es el pesimismo de la razón, como diría Gramsci, pero
con el optimismo de la voluntad en el sentido de, en los escenarios y en los momentos de reflujo como los que se está viviendo en la dinámica popular, posterior pues a lo del 2021 y del 2019, de todas maneras ahí hay un sustrato que se ha ido construyendo, configurando, y que no creo que haya caído pues, digamos, como en el aire, ¿sí? Y que todo esto que ocurrió se haya simplemente desvanecido. El proceso ha sido complejo, pero yo creo que ahí hay escenarios, procesos, que en medio de todas estas dinámicas y de el hecho de que efectivamente el capitalismo sigue sin, sigue teniendo unas propias trayectorias en América Latina, en medio de todo eso, pues los escenarios de resistencia también se van reconfigurando. Y pues este tema de la reforma laboral en Colombia, justamente pues lo que ha colocado es como, o sea, ha reactivado en términos muy de lucha de clases, pues la discusión, la movilización, o sea, y creo que eso pues muestra justamente como posibilidades allí de resistencia, claro, en un momento de reflujo, en un momento de crisis de las formas organizativas tradicionales en el campo popular, bueno, eso también está ahí pues en medio de ese proceso. Pero pues están ahí como posibilidad, creo yo, ¿no? Y pues habrá que ver qué pasa hacia adelante. Bueno, no sé si de pronto algún comentario muy, muy breve final. nada más y yo creo que ya con eso concluiríamos la mesa. Sí, a mí me parece muy relevante la pregunta que haces, porque yo creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo de una u otra forma. Yo pienso que más bien hay nuevas formas que se están gestando a partir de estas nuevas condiciones fragmentadas de relación social, que efectivamente después de la pandemia se modificaron radicalmente y que pues nos han llevado a esta dificultad de encontrar los hilos de comunicación entre distintos movimientos. Y en mi caso particular, que creo que es lo que más estudio recientemente, que son los movimientos de mujeres organizadas y feministas, yo sí he visto pues que hay un repunte significativo de la organización, muy plural igual, muy diversa, incluso en algunos sentidos conflictuada y en tensión constante, pero que finalmente hay una activación de los movimientos en ese sentido, ¿no? Como que están atravesados por preocupaciones nuevas, ¿no? Como novedosas, no sé cómo problematizarlo ahí, que creo que tienen que ver con el género, la clase, la raza, y que se están reconfigurando y reconceptualizando de manera constante a partir de las experiencias de los propios movimientos sociales y de cómo están pensando también los horizontes de lucha. Entonces creo que es lo que podría decir. Gracias. Una última idea, esta cuestión de la autonomía popular, porque de eso casi no estaba en el programa, en el planteamiento, pero de la conferencia, pero no hablamos mucho. Claro que todos quisiéramos que en nuestros países en todos hubiera una autonomía popular, pero justamente ahí entra lo de Zavaleta, que hay que ver en el proceso histórico de la conformación de los estados, no solo como instituciones, sino como sociedad participante en ese proyecto social global, ¿qué espacio hay para esa autonomía popular en el sentido de qué tanto se están unificando las clases subalternas? ¿Qué tanto están encontrando un programa común? ¿Qué tanto están superando los elementos económico-corporativos que son muy fuertes en las sociedades subalternas para pensar la sociedad en su amplitud, la sociedad en su complejidad territorial, social, económica, política y cultural? Ese es un proceso y no debemos pensarlo como queremos sí la autonomía popular, obviamente, pero el problema verdadero es cómo abrimos paso con iniciativas, con concepciones, con articulaciones a un proceso que lleve a construir como proceso histórico-político la autonomía popular. Ese es el verdadero, y con qué concepciones. Entonces, ahí entra Zavaleta. Entra Zavaleta ayudándonos porque nos da elementos de horizontes de visibilidad para esa construcción del proceso de la autonomía popular, que sin duda alguna es necesario para
una emancipación de nuestras sociedades. Y que Zabaleta sabía que era quizá el problema más difícil. Casi al final de su vida escribió un texto que se llama Formas de operar del Estado en América Latina. En ese texto él dice, ese es quizá el problema más difícil que se encuentra para lograr una verdadera emancipación. Combinar las políticas de gobierno que pueden ser avanzadas, como dijo Santiago, que no son necesariamente retrógradas o necesariamente autoritarias. Hay políticas de gobierno avanzadas, políticas institucionales avanzadas, pero tienen que tener una correspondencia con el desarrollo de un proceso de autonomía popular para que verdaderamente tengan un sentido emancipador. Y ese es el problema que Zabaleta planteó como problema abierto, no resuelto en América Latina, y eso lo estamos viendo en todos nuestros países. Entonces, por eso creo que es muy importante esa lectura compleja de Zabaleta para ver por qué él concluyó que ese era el problema quizá más fuerte en nuestros procesos latinoamericanos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya con esto vamos cerrando. Muchas gracias por quedarse y escucharnos hasta el final.